Buenos días, hermanos. El Señor le bendiga. Salmos 84:10 dice: Es mejor pasar un día en tus atrios que vivir 1000 días fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de tu templo, oh Dios, que vivir en las mansiones de la maldad. Amén. Amén. Este domingo, esta mañana, han escogido la mejor parte, que es venir a alabar a Dios en su casa. Entonces nos disponemos con esa alegría que nos caracteriza a cantar y alabar el nombre del Señor. Amén. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor en la casa de Dios, en la casa de Dios. Arde mi alma. Arde mi alma, arde de amor por el que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios.
Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Amén. Comentaba yo con los muchachos que no debe haber domingo en el que no recordemos a través de las canciones de manera intencional la obra de Cristo hecha en la cruz. Entonces vamos a cantar este himno viejito, bonito, que todos nos conocemos, llamado En la Cruz. Amén. Herido dice a Jesús, mostré mi dolor. Herido errante vi su luz, bendijo su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue aquí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al Padre le salvó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo yo al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y yo en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Siempre. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Efesios 3, permítame leerles, esto es un poquito más largo. Efesios 3, del versículo 14 al 19, les leo en Reina Valera Contemporánea. Dice: por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe en Cristo habiten sus corazones y para que arraigados y cimentados en el amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Recordando la obra de Cristo en la cruz, es imposible no pensar que fue hecha por amor, porque como lo hemos recordado muchas veces, no merecíamos lo que Él hizo por nosotros. Y vamos a cantar de ese amor de Cristo, que es tan grande que no lo podemos comprender. Profundo amor de Cristo, sin medida y sin fin, brama como mar rugiente al cubrirme todo a mí, me rodea por completo la corriente de tu amor y me guía a mi descanso a tu hogar de salvación. Oh profundo amor, puedo yo
El poder
Gracias te damos, Padre, por permitirnos reunirnos esta mañana y cantar y alabar tu nombre. Gracias por tu grande amor demostrado en la cruz por nosotros, por salvarnos, por hacernos libres y darnos esa salvación eterna y librarnos de la condenación. Dejamos todo lo que sigue de programa en este domingo en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Voy a invitar en esta mañana a nuestro pastor. Gloria a Dios, buenos días, Dios los bendiga. Vamos a tener en esta mañana una actividad especial. Yo les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Mateo 19. Solo vamos a leer y dar una pequeña explicación para lo que vamos a hacer. Mateo 19, versículo 13 al 15. Voy a leer en Reina Valera Contemporánea, Mateo 19, del 13 al 15. Dice el texto bíblico: entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron a los que le llevaban los niños. Entonces Jesús dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Y luego de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Quiero dejar en claro algunas cosas antes de lo que vamos a realizar en esta mañana, antes de continuar con el culto. El texto bíblico en el caso de la Reina Valera Contemporánea es muy claro. Dice: el reino de los cielos, en el verso 14, es de los que son como ellos, o de los que son como niños, no de los que son niños. Los capítulos alrededor de este texto presentan a los niños como los que simbolizan a los recién convertidos, porque son dependientes de su Padre Celestial. Los recién convertidos confían en Dios como un niño recién nacido o un niño pequeño debe confiar en sus padres. Entonces no creemos que por el simple hecho de un niño ser niño ya es salvado. Hay muchas posturas con respecto a qué pasa con los niños. No vamos a tocar este tema ahora cuando los niños fallecen. Lo que sí entendemos es que no solo por ser niños ya automáticamente uno está libre de pecado. Pero sí entendemos que cuando esto sucedió le traían los niños a Jesús para que los bendijera. Y no es que la presentación de niños en la iglesia reemplace al bautismo de niños en el catolicismo romano. No, porque el catolicismo romano no presenta niños para que los cuiden y para que los padres se responsabilicen de criarlos en Cristo, sino que lo que hace es bautizar los niños diciendo que los introducen dentro de la iglesia, aunque todavía no puedan creer. Eso no es lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos es, se generó una costumbre histórica, no está mandada en la Biblia, no es una ceremonia que tengamos que hacer obligatoriamente, pero se generó una costumbre histórica de orar por los niños, y que como ahora Cristo físicamente no está para tocarlos a los niños que simbolizan a los nuevos creyentes, pues que pongamos en consideración de la iglesia a los que nacen en medio de nuestras familias y oremos por ellos, pidiendo a los padres que se responsabilicen de criarlos y a la iglesia de ayudar a los padres en la crianza en Cristo. ¿Está claro esto, cierto? Entonces no presentamos niños para reemplazar el bautismo, porque no es por esto que van al cielo, pero sí queremos orar por ellos y que la mano del Señor esté sobre sus vidas a través de sus padres y de la iglesia hasta que puedan creer en Cristo. Es por eso que hoy nos ha pedido, hoy tenemos para presentar a Elena, que es hija de Brian y Karen. Les voy a pedir que pasen por acá, por favor. Elena, Brian y Karen. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, no? Estos muchachos se descuidan un ratico y mire ya todo lo que hacen. Que hace que estaban
que estábamos conociéndonos, estudiando, discipulado, y viva, iglesia, plantación, tantas cosas en el Señor, y ahora tenemos a Elena aquí con nosotros. Vamos a preguntarle a ellos. La responsabilidad, de nuevo, ya lo acabo de explicar, es de ellos, de criarlos en Cristo. Entonces, cuando hacemos esto, hacemos varias cosas. Oramos bendiciendo al niño, pidiéndole a Dios que lo guarde, a la niña en este caso, hasta que pueda creer. Está grandísima. Hasta que pueda creer. Pero al mismo tiempo oramos por los padres y les pedimos que busquen la ayuda del Señor para criarla en el Señor, y a la iglesia que se disponga a servirle a los padres en lo que ellos puedan necesitar para ayudarla en la crianza en Cristo. El compromiso queda para que la iglesia siga orando por Elena y para que los padres, gracias hermano, sigan en lo que se pueda apoyándose en la iglesia y en el Señor, obviamente, para criar a Elena. Entonces le preguntamos a los padres, a Brian y Karen, ¿se responsabilizan ustedes delante del Señor y de la iglesia de criar a Elena conforme las fuerzas, las capacidades y lo que Dios les dé para criarla en Cristo Jesús conforme al Evangelio? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, eso es lo que queremos y por eso vamos a orar por ella y por sus vidas también. Iglesia, ¿ustedes están dispuestos a ayudar a la crianza de esta bebé? Pero con cariño y con prudencia, no se van a meter donde no tienen que meterse. Eso es lo que queremos, ¿no? Pero sí apoyar en lo que se puede apoyar. ¿Listos? ¿Oramos por Elena? Padre, gracias por la vida de Elena y gracias por la vida de sus padres. Preciosa bebé que tú les has dado, grande en estatura, pero también grande en cariño y en amor y en tu gracia sobre la vida de ellos a través de ella. Permite, oh mi Rey, que ella crezca cada vez más, no solo en estatura, sino también en gracia, recibida de ti y dada por ti también delante de los seres humanos. Y haz, oh Santo Señor, que ella reciba por medio de sus padres la instrucción adecuada, el ejemplo correcto. Capacítalos a ellos para servirle, guiarla, enseñarle y dirigirla conforme a tu voluntad. Y permite, oh mi Rey, que también la iglesia acompañe en todo esto y que al mismo tiempo, Señor, estén orando por esta bebé. Guárdala de todo mal, de todo peligro, de toda mala intención. Guárdala físicamente en su salud y hazla una gran predicadora de tu palabra, porque va a tener una gran voz. Permite también, oh Santo Señor, que cuando crezca sea guardada por ti y pueda tener una pareja conforme a tu voluntad. Tú la guíes en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios la bendiga. Ahí tienen a Elena. Gracias, hermanos. Dios la bendiga. De que nos multiplicamos, ¿no? Dios bendiga a nuestro pastor, amén. Dios bendiga a esta familia, amén. Vamos a recolectar los diezmos y las ofrendas de esta mañana, recordándole que las bandejas plateadas son para ofrenda y diezmo y el cofre ocre para las misiones. Padre, una vez más te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, en esta mañana venir a ofrendar con gozo y alegría, conforme cada quien propuso en su corazón. Amén. Pueden pasar, hermanos. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy. Mi vida doy, aleluya, mi vida doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi vida doy. Gloria al Señor. Padre, gracias te damos por todos los que pudimos ofrendar en esta mañana. Para tu honra y para tu gloria, multiplícales, bendíceles de una manera maravillosa. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, recordándoles que el versículo de esta semana se consigue en la Biblia. En el capítulo
en Primera de Juan, capítulo 1. Y el hermano Roldán había dejado el versículo 9. Capítulo 3. Yo pensaba que era yo solo. Amén. Vamos a ver qué dice el capítulo 3. Gloria al Señor. Hermanos, están en el versículo 9. ¿Alguien se lo aprendió? Dice, todo aquel que es nacido de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos pecar? Vamos a repetirlo. Todo aquel que es nacido de Dios, porque la simiente de Dios y no puede. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Vamos a repetirlo una vez más y así vamos avanzando al versículo 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El versículo 10 para esta semana dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fíjense que hoy el pastor en la mañana estaba haciendo una pregunta y cuando dijo diablo todo el mundo, ¡no! La gente se asustó, pastor. Pero ya sabemos, hermanos, entonces vamos a repetir el versículo que vamos a memorizar esta semana. Amén. Y espero, hermano, que lo trabajemos. En que sea una vez al día, lo hagamos en la casa. Amén. El versículo 10. Y esto se manifiesta a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí nos quedan dos tareas fuertes. Amén. Entonces, ese es el trabajo de esta semana. Dios le bendiga. Voy a invitar nuevamente al pastor para que hoy ponga la palabra en este lugar. Padre, una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias porque eres bueno, eres maravilloso. Señor, en esta mañana presentamos a nuestro pastor, el hombre que usted ha puesto en este lugar para que pueda alimentar a este pueblo espiritual. Gracias, Señor, te damos por él, por su vida, por su familia. Gracias, mi Dios, porque sabemos que usted le va a ayudar y le seguirá ayudando. Gracias te damos por todo el conocimiento y la sabiduría que le ha podido dar para que pueda impartir a este pueblo. Te lo pedimos, Señor, que le bendigas y que hable conforme a la necesidad que haya en cada corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Adra. De nuevo, hola. Que tenemos una bendición grande de poder ver cómo el Señor está obrando en nuestras vidas, pero también en las vidas de otros. Poco a poco Dios va ayudándonos a ver cómo Él actúa en otras vidas y esa debería ser nuestra más grande satisfacción. No solamente me gozo cuando veo que hermanos creyentes y amigos en Cristo tienen hijos y los quieren criar en el Señor, sino también cuando acompañan a otros a conocer a Cristo, serían a personas que sean hijos espirituales, no solamente hijos naturales. Y nos gozamos cuando vemos que otros pueden caminar en el Señor. Vamos a ir todos, por favor, en nuestras Biblias a la carta del apóstol, la carta a los Hebreos. No se sabe cuál es el autor de la carta a los Hebreos. Unos dicen que es alguno del equipo de Pablo, yo creo esto.
que puede ser Apolos, que puede ser Lucas, pero que definitivamente no fue Pablo. La carta a los Hebreos es una carta grande en el Nuevo Testamento, que está allí pegadita a Santiago, que es más grande detrás, y enfrente de Filemón. Hebreos capítulo 2. Hoy vamos a cerrar una serie de enseñanzas sobre las doctrinas de la salvación. Hemos hablado de justificación, santificación, redención, adopción. ¿Alguna que se me escape? Hoy vamos a hablar sobre expiación. Y vamos a hacerlo todo como lo hemos hecho, tratando de desembocar en la oración. No lo hemos hecho para llenarnos de conceptos, aunque los hay, sino para alimentar nuestra relación con Dios. Capítulo 2 de la carta a los Hebreos, versículos 16 al 18, los últimos 3 de ese capítulo. Hebreos 2, 16 al 18. Bueno, la semana pasada vimos reconciliación. Hoy vemos expiación. Hebreos 2, 16 al 18. Leo en Reina Valera contemporánea. Dice, ciertamente Él, Cristo, no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo, puesto que él mismo, Jesús, sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. De entrada vamos a aclarar que expiar con X no es lo mismo que expiar con S. Sé que a veces por lectura, por falta de práctica o por simplemente sean conceptos o más aún palabras que nosotros no decimos en nuestro diario vivir, confundimos algunas con otras, ¿no? Expiar con X no es lo mismo que espiar con S. Espiar con S es acechar o estar pendiente de alguien sin que esa persona se dé cuenta, y esto se ha desarrollado tanto a nivel humano, especialmente a nivel de gobiernos, antes reinos, ahora países, que se han hecho grandes agencias de espionaje con S, para mirar qué es lo que están haciendo los otros sin que los otros se den cuenta que los están vigilando o los están espiando con S. Esto es expiar con X, y la palabra en español para nosotros de nuevo no es común, y es una palabra que se hizo muy común en el idioma nuestro antes y durante la Reforma Protestante en esa época. Es una palabra que viene del latín para nuestro idioma español, no en la Biblia, sino para nuestro idioma español, y está ligada con la piedad. Al final vamos a terminar hablando de una vida piadosa para orar los que hemos sido expiados por Cristo, pero la palabra expiar habla de piedad, por eso está piar al final, de pío, de piadoso. Y se supone, llegó a significar pagar por algo que se hizo indebido, o poner fin o evitar algo indebido o pecaminoso, o apaciguar la consecuencia de algo indebido que se hizo. Eso es nuestro idioma. Pero alguien preguntará, ¿y cómo en la Biblia se define? En el Antiguo Testamento con S, ya me estoy confundiendo entre la S y la X. En el Antiguo Testamento, expiar viene de una raíz que es cubrir, tapar. Yo escuchaba en estos días una explicación de alguien muy buena que hablaba sobre el hecho de que como cuando uno cubre con una manta o con un trapo un reguero de algún líquido, uno espera no solamente que no se vea el reguero, sino que también se pare el reguero, que ya no se riegue más el líquido, que se absorba por la manta, sea cubierto y sea detenido. Y también da la idea en el Antiguo Testamento de
pagar primeramente por el pecado. Recuerden que tenía que un animalito pagar por el pecado del que pecara. En el Antiguo Testamento había animales que se sacrificaban. Y esa sangre se rociaba sobre diferentes artículos del lugar donde se rendía culto a Dios. Y al rociarla, se decía que era la sangre de la expiación, que tenía que cubrir incluso los artículos que simbolizaban la presencia de Dios, como el arca al final, en el fondo del tabernáculo de Moisés. Porque esa sangre simbolizaba que la persona en ese pecado estaba siendo cubierta para pagar por él, por la vida de ese animalito que lo había reemplazado. Aunque expiar no es propiamente sacrificar, pero necesitaba de un sacrificio, como lo hemos visto con otras doctrinas. Al principio no significaba quitar, sino solo cubrir pagando por el que había cometido una falta, pero al final terminó significando en la misma Biblia, en los últimos libros o los más cercanos al Nuevo Testamento, dentro del Antiguo Testamento, quitar, porque se está quitando la causa por la cual la persona debe ser juzgada, al cubrirla con la sangre, en este caso de un animalito que la reemplazaba en ese juicio. Obviamente entendemos que esos animalitos y esos sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Por eso se habla a veces de que Cristo y aquí lo dice el texto hoy, expió nuestros pecados o hizo expiación por nosotros, e incluso se le da un carácter tan grande como la palabra salvación. Se llegó a hacer que la sangre de los sacrificios fuera expiatoria, así como la sangre de Cristo expía nuestros pecados. En el Nuevo Testamento, yo quiero hacerlo fácil, pero se vuelve difícil. Hay otra palabra que hablamos la otra vez, la palabra propiciar o propiciación. Cuando la palabra en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces es traducida al español, no se traduce expiar, sino que se traduce propiciar. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio de la serie que en la parábola que Cristo narró del publicano y el fariseo cuando estaban orando, ahí empezamos esto de ligar lo que creemos con la forma como oramos? El publicano dijo, sé propicio a mi pecador. Ahí está metida esta misma palabra, expiar. Y no se traduce propiciar o expíame, sino se traduce sé propicio o propíciame. Porque cuando se habla de la persona que está expiando, en este caso la persona de Dios, ejecutando la cobertura para no tener en cuenta el pecado sobre el pecador, se habla de que está siendo propicia o que está apaciguándose a sí misma para no desatar su ira justa o su justo juicio. Se está apaciguando, se está propiciando. Cuando esa palabra se aplica a Dios, que es quien nos perdona. Pero cuando se aplica al que recibe este sacrificio expiatorio, se dice que se están expiando sus pecados. No se está expiando solamente a la persona, como cuando hablamos de justificación, que se declaraba justa a la persona, aunque fuera pecadora, sino que particularmente se están expiando sus pecados, se están cubriendo, se están limpiando. Incluso Hebreos habla de que el sacrificio de Cristo en el capítulo 9 al final dice que quita el pecado, que eso no lo podía hacer el sacrificio del Antiguo Testamento. Es decir, que termina siendo un sacrificio expiatorio el de Cristo, específica y particularmente por todo lo que hemos hecho, aun que hagamos, de aquí hasta que vayamos con Cristo, lo que Cristo cubre para que podamos ser perdonados por Dios. Eso es expiar, cubrir, pagar, aún quitar. ¿Y eso qué tiene que ver con la oración? Pues mucho. Porque lo que vemos en este texto, aunque no hable directamente de oración, es que Jesús expió nuestros pecados en su humanidad para que nosotros podamos ser ayudados por Él en nuestras tentaciones hacia la pecaminosidad. Despacio. Usted dijo que nos perdonó, que cubrió nuestros pecados, incluso los futuros. ¿Y eso cómo me ayuda en mi vida de lucha contra el pecado? La relación está, la conexión está en la oración. Empecemos con el texto en el versículo 16. Hebreos 2:16.
Ciertamente el Cristo no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Lo primero que vamos a decir en estos 3 versículos es que Jesús nos ayudó a nosotros. La palabra ayudar aparece en el versículo 16 y vuelve a aparecer en el versículo 18, expiando nuestros pecados, y lo hizo misericordiosamente porque Él también fue un ser humano. No vino a ayudar a los ángeles, sino a los seres humanos, dice el versículo 16, para no ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Ah, caramba, entonces los seres humanos no son los únicos que necesitaron ayuda o necesitan ayuda de parte de Dios. También los ángeles. Se cree, yo sé que hay muchas especulaciones, pero lo que se entiende es que los ángeles, seres espirituales que no sean humanos, pero que sean inteligentes, fuera de la tierra, tuvieron una rebelión. Y esa rebelión la comandó el que hoy se conoce como Satanás o diablo. Y que estos se rebelaron contra Dios, pero no dice la Biblia que Cristo vino a ayudar a los ángeles. Y aquí lo aclara, sino a los descendientes de Abraham, a los seres humanos que por medio de Abraham podían creer que el Dios del Antiguo Testamento podía traer a Cristo para perdonar los pecados, no ángeles, a seres humanos. ¿Y por qué esto es importante? Porque Hebreos escribe para mostrar que Cristo es más importante que cualquier persona o cualquier ser. Y es más importante que los ángeles. Capítulo 1 lo dice claro. Capítulo 2 dice que, citando el Antiguo Testamento, los seres humanos son creados menores que los ángeles, y por eso Cristo, dice el Hebreos 2, fue creado menor que los ángeles. No creado como Dios, es mayor que los ángeles, sino creado como ser humano. Y al ser humano es menor que los ángeles. Qué cosa tan gloriosa, ¿no? Siendo mayor que los ángeles, se hace menor que los ángeles porque se hace un ser humano. A ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes les gusta el mundo espiritual? Antes de ser cristianos no hacían cositas espirituales, no les gustaba por ahí leer el horóscopo, ver qué decían los ángeles. O llegaron a alguna iglesia de pronto a ver si de pronto tenían algún demonio, si a alguien se le hacía algún demonio o algo por el estilo. Eso causó curiosidad, ¿cierto? Y a veces nosotros somos tan curiosos que pensamos que incluso podemos manejar ese mundo. Hay iglesias que, es mi pensamiento en Apocalipsis, cuando dice que buscan las profundidades de Satanás, que se mentalizan tanto a conocer de Satanás, los demonios, para supuestamente dominarlos, y de los ángeles para supuestamente los que no se rebelaron, para que nos ayuden, que terminan idolatrando ángeles y dándole más importancia al diablo y a sus demonios que a Cristo. Y Cristo, capítulo 1 y capítulo 2 de Hebreos, es más grande que los ángeles. Y como se hace ser humano, se dice que es menor que los ángeles, pero en su humanidad. Aquí esto es muy importante, porque para ayudarnos y expiar nuestro pecado, Él tenía que ser un ser humano probado o tentado como nosotros. Mira el versículo 17 conmigo. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser sumo sacerdote, un intercesor misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo. Por partes, semejante a sus hermanos. ¿Sabe que una herejía es decir que Cristo no es un ser humano? Fue igual que nosotros en todo. Lo veremos en el siguiente texto que analicemos, en el capítulo 4. Pero sin pecado, dice Hebreos 4. Pero comió, bebió, durmió, lloró. Al menos de eso se nos habla en los textos bíblicos, ¿cierto? Habló, se enojó, santamente, pero lo hizo. En todo fue como nosotros. Y recuerden que volvemos a lo mismo que dice el capítulo 2, usted lo puede leer en el contexto. El ser humano se supone que es menor que los ángeles. Se limitó a la humanidad al hacerse como uno de nosotros. Eso lo vemos en Filipenses capítulo 2, que dice que descendió, se humilló a sí mismo haciéndose como un ser humano, siendo el creador de los seres humanos. Pero lo hizo
para poder pagar por nuestros pecados y expiar nuestros pecados. Tenía que hacerlo como un ser humano que fuera probado o tentado. Cristo fue tentado, lo veremos en el siguiente texto, en el capítulo 4, pero quiero hacer una claridad. ¿Tentar es lo mismo que probar? Piénselo por un momento. ¿Ser tentado es lo mismo que ser probado? ¿Dios tienta o Dios prueba? ¿El diablo tienta o el diablo prueba? Ah, lo tenemos más claro, ¿cierto? De hecho, la misma palabra por lo general aparece tanto una palabra en el hebreo en el Antiguo Testamento como una palabra en el griego en el Nuevo Testamento para tentación y para prueba. Depende desde qué perspectiva se mire, porque la misma circunstancia la utiliza el diablo para tentarnos a pecar y la utiliza Dios para probarnos, es decir, para capacitarnos y hacernos que en Él podamos ser cada vez más fuertes y promovernos o ayudarnos a superar dificultades. Ahora, ¿por qué se dice tentar en nuestro idioma? Yo siempre lo quiero ver así. ¿Y por qué se parece a probar? Porque yo lo comparo con las personas que son ciegas para entenderlo mejor, por qué se parecen tanto. El que va a tientas, que no puede ver o que le ponen una venda, va a tientas porque va tentando o probando por dónde puede ir. Va tocando, aquí hay un obstáculo, por acá no, y va probando y va yendo. El diablo nos tienta, lo vamos a ver más adelante, pero de lo que hay en nuestro propio corazón. A ver, toca a ver dónde. ¿Dónde es que nosotros nos sentimos tentados a rebelarnos contra Dios? Dios utiliza esa misma circunstancia que el diablo quiera utilizar para acentuar nuestra rebelión y nuestro pecado, pero para capacitarnos y hacernos cada vez más como Cristo. Nos prueba. Y uno dice, bueno, ¿y Jesús fue ser humano y fue tentado? ¿Sí fue tentado o no fue tentado? Lo vamos a ver claramente en el capítulo 4, en el versículo 17. Pero dice que fue tentado. Y también dice que fue tentado en todo. Vamos a profundizar eso dentro de un ratico. Pero lo interesante acá es que él experimentó esa tentación, versículo 17, para expiar los pecados del pueblo. Y la palabra ayuda del versículo 16 es para poder ayudar. Ahí significa tomar o sacar, uniéndolo con expiar, los pecados de cada uno de nosotros, es decir, sacarnos de la condenación. Uno dice, bueno, eso es en el futuro, y en el presente, para auxiliarnos y evitarnos caer en tentación. Verso 18, puesto que Él mismo sufrió la tentación, y ahí está la respuesta, Él sí fue tentado, y de hecho dice que la sufrió, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Y la palabra ayudar es auxilio rápido en el momento necesario. En este caso, en este versículo, diferente al versículo 16. Es decir, nos vino a ayudar en general para sacarnos de la condenación por el pecado al pagar por nuestros pecados con su sangre, expiando nuestros pecados, pero también nos vino a ayudar para que podamos constantemente toda la vida vencer el pecado al cual somos tentados. No levanten la mano, voy a decir levanten la mano. Piensen, los que están acá presentes conmigo, por favor. ¿Cuál fue la última tentación que tuvieron para pecar? ¿La recuerdan? ¿Y cuándo fue esa última tentación? Si usted la puede recordar, tal vez usted está pendiente de una vida en santificación. Si usted no la puede recordar, o es un ángel que está aquí en medio de nosotros y se ha manifestado para mostrarse físicamente, porque no tiene pecado, nunca ha caído en pecado, o es una persona que ya debe ser llevada al cielo porque si no ha pecado últimamente, o al menos no ha sido tentada a pecar, así no haya caído en pecado, quiere decir que ya tiene que irse para el cielo, que ya está casi en gloria. Pero todos somos tentados, y más bien es que no estamos pendientes de aquello en lo que somos tentados, y por eso caemos muchas veces en tentación, de lo que nuestro propio corazón nos tiende a rebelarnos contra Dios. ¿Sabe algo? Somos tentados a tentar a Dios. ¿Se puede tentar a Dios? La Biblia dice no para pecar, pero la Biblia dice, mira aquí el capítulo 3 conmigo, por lo tanto, hermanos santos, bueno, aquí saltémonos del versículo 1, vaya conmigo al versículo 7, por eso, Hebreos 3:7, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz,
no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto en el día de la tentación, cuando me probaron, dice Dios. De hecho, habla de que Dios fue tentado. Y el verso 9 dice, allí los antepasados de ustedes me tentaron, dice el verso 9, me pusieron a prueba. Hay varias palabras ahí en el original, pero hay por lo menos una cuando dice cuando dice me provocaron, que es la misma de tentaron. ¿Y cómo así? ¿A Dios se le puede tentar? Le vamos a leer en un texto que a Dios no se le puede tentar a pecar, pero sí se le puede probar, o más bien sin que Él sea probado, nosotros intentar probarlo, desafiarlo, rebelarnos en contra de Él. Y yo no voy a leer todos esos versículos para llegar al final del capítulo 4, pero aquí resume lo que pasó en el desierto. Los israelitas fueron tentados a tentar a Dios o a desafiar a Dios, rebelándose contra Dios, endureciendo su corazón contra lo que Él les decía y no creyendo en Él, siendo incrédulos, no queriendo confiar en Él en medio del desierto. Y por eso termina el capítulo 4 diciendo que no entraron en el reposo de Dios, no descansaron. Y eso pasa muchas veces con algunos creyentes en Cristo, que dejamos que nuestro corazón se endurezca, no descansamos en el Señor, nos rebelamos porque no confiamos en Él. La carta de los Hebreos es una carta escrita para gente que era judía y se convirtió a Cristo y quería devolverse otra vez al judaísmo. ¿De dónde viene usted? Antes de ser cristiano, ¿usted qué era? Judío, musulmán, tibetano, agnóstico. ¿Qué era? Antes de ser creyente. No me vaya a responder, recuerden lo que acabamos de hablar con la presentación del niño, ¿no? Yo soy cristiano de cuna, yo ya nací cristiano, yo ya nací convertido. Entonces a mí, es más, yo les hago el favor de predicarles porque yo desde que balbuceaba ya predicaba el evangelio. No. No creemos eso porque la Biblia no lo enseña, lo acabamos de decir cuando presentamos a la niña de Brian y Karen. Algo vivíamos. Algo éramos, hipster. A ver, alguien dice, pero ¿eso qué tiene que ver con la religión? Bueno, hermano, todo lo que tiene ideología, así sean tribus urbanas. ¿Era usted emo hasta que se quedó calvo? ¿Qué era usted? Bueno, nadie sabe aquí de los emos, ¿no? Eso es de la época de nosotros, ¿no? Hoy en día ya nadie sabe qué son los emos. Por ahí hay un chiste, creo que los cuentachistes viejos que dicen más triste y más deprimido que un emo calvo. Porque los emos tenían como característica tener un mechón en la cabeza. Entonces, si se quedaban calvos, pues no podían seguir siendo emos. O el que era punkero, ¿no? Que tenía que tener aquí aquí cuadrado el mojo encima. Y tenían su ideología, ¿sí o no? A ver, los que están aquí de más edad como más o menos como mi persona, alcanzaron a colocar ropita de chaliz cuando estaba de moda, cositas así, ¿no? Bota campana, bota recta, tanta cosa, zapatos de plataforma. Todas esas cosas que son modas externas tienen una ideología en el mundo y representan lo que el mundo nos está enseñando y nos está adoctrinando. Hoy en día, por ejemplo, ustedes lo saben, el arco iris representa la diversidad, se dice, pero lo que se hace es promover la promiscuidad y sobre todo la pecaminosidad en cuanto a la sexualidad, con relaciones sexuales que no son las que Dios diseñó. Entonces se vuelve una moda poner el arco iris y todo lo demás. Hay mucho de ideología en la que tenemos, el partido político en el que usted anduvo, el sector donde se levantó. Hay mucho de ideología y tenemos mucho detrás. ¿Por qué les pregunto esto? Porque cuando uno se convierte a Cristo, todo eso lo tiene por basura. Eso no es así. Puede ser muy bueno y muy útil, pero dice no, más grande Cristo y el Evangelio y el reino de Dios y su justicia. ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿Están conmigo o ya se me fueron? Como dice un predicador en internet, saludos a los que se duermen. El asunto es, si la tentación de los judíos a los que se les escribe esta carta, por eso se llama carta a los hebreos, era dejar a Cristo y la vida con Cristo para volver al judaísmo, si usted dejara a Cristo, ¿a qué volvería? ¿A qué vida volvería? ¿Qué tipo de pensamiento llenaría en su mente y su corazón? ¿Y cómo viviría si no viviera en Cristo? ¿Cómo estaría marcada esa vida sin el Señor? Si usted regresara a lo que vivió antes de entregar su vida a Cristo. Ya ahí se va ubicando uno, ¿cierto? Se ubica uno mejor.
Pues bueno, lo que pasa con los cristianos, y por eso aquí lo pone el autor de los Hebreos, dice cuidado, porque lo que les pasó en el desierto es a los que se les había dicho van a entrar en la tierra prometida, pero se endurecieron, probaron a Dios o quisieron probarlo, rebelándose contra Él porque no confiaron en Él, les faltó fe, y habla directamente de incredulidad, y así endurecieron su corazón porque querían no caminar con Dios, sino recuerden, hasta regresar a Egipto, las cebollas de Egipto, todo lo que teníamos en Egipto, no sufríamos tanto como sufrimos acá. Y eso lo utiliza el autor de la carta a los Hebreos, eso que se menciona allí, ese día de provocación donde Dios incluso vino y por la rebelión de ellos a muchos de los judíos los mató, y después se citan los salmos para decirle a los de ese momento, hoy también ustedes se pueden endurecer, hoy también ustedes pueden dejar de confiar en Dios, si ustedes quieren ya no caminar con Cristo y quieren volverse otra vez al judaísmo, a los receptores de esta carta, pero eso es para nosotros hoy también. Hoy, si ustedes no confían en el Señor y quieren caminar su vida cristiana sin depender de Cristo, pueden terminar volviendo lo mismo que vivían antes. Van a probar al Señor queriendo vivir su vida llena de tentaciones en sus propias fuerzas y sin depender del Señor que expió sus pecados. Van a creer que Cristo perdonó sus pecados y los libró de la condenación por el pecado, y van ahora a vivir su vida de lucha contra la tentación sin depender de Cristo para que los guarde de caer en la tentación y en una vida de pecado. ¿Seguro? ¿Así es el evangelio? ¿Se confía solo para el futuro y no para el presente? Cristo expió nuestros pecados para que entonces nosotros no solamente sepamos que Él nos ayudó de esa manera, sino que debemos acercarnos para que nos ayude ahora en medio de la tentación. Vaya conmigo al final del capítulo 4. Usted dirá, pero esto se volvió muy teológico, como muy enredado, necesitaba dar sustento para el aspecto práctico. Capítulo 4. Después de todo lo que les resumí de todos esos versículos, dice el versículo 4:14, por lo tanto, de acuerdo a todo esto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, es decir, no dejen de confiar en Él. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en algunas cosas, en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, quedémonos de lejitos y no nos acerquemos, que Él ya sabe todas las tentaciones que tenemos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Y en el contexto es, si Él fue tentado y nosotros somos tentados, yo necesito ayuda cuando soy tentado. Nosotros debemos acercarnos a Jesús en la tentación, según el versículo 16, porque Él vino desde el cielo para ayudarnos en la tierra, no solo para que después estemos con Él en el cielo. Porque según el versículo 17, Él padeció y venció lo que nos puede tentar y vencer aquí en la tierra, que es el pecado. Y según el versículo 18, porque Él siempre tiene gracia. De hecho, su trono es un trono de gracia. Desde donde está, tiene gracia o disposición para ayudarnos. ¿Cuándo? Versículo 16, cuando necesitemos ayuda. Yo necesito ayuda cuando estoy en una piscina, ya se los he dicho muchas veces. Creo que nunca aprenderé a nadar para poder seguir dando la ilustración. Pero si estoy en la parte bajita de la piscina, no. Pero si estoy en la parte honda, sí. Si alguien se tira y me quiere rescatar, yo digo, gloria a Dios, lo agarro por todos lados para que me saque. Y el problema con el cristiano es que muchas veces nos confiamos, yo ya sé nadar. Ya me perdonó el Señor. Eso aquí yo no me ahogo. En esta circunstancia, yo no me ahogo. Esto a mí ya no me tienta. Vaya conmigo a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6. Vamos a hablar de una aplicación práctica de un personaje bíblico rápidamente. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6 al 9. Dios también condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y las redujo a cenizas, obviamente por su pecado, para que sirvieran de escarmiento, no escarnio, o sea, reprensión a los futuros impíos, a los que pecarían después. Pero puso a salvo
al justo Lot, que era el sobrino de Abraham que vivía allí. Que vivía, dice el verso 7, abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados. Verso 8. Porque para este hombre justo que vivía entre ellos, cada día era, resalte, abrumado ahorita, ahora era un tormento al ver y oír lo que esos malvados hacían. El Señor, verso 9, sabe librar de la tentación a los piadosos. Les dije que al final íbamos a tocar la piedad de nuevo, que son los que quieren vivir cerca de Dios, en relación con Dios y conforme a la voluntad de Dios. Y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. La mayoría fue condenada, fue castigada en Sodoma y Gomorra, y solo Lot y su familia fue librada. Pero porque se veía Lot, de acuerdo al versículo 7, abrumado, y de acuerdo al versículo 8, atormentado por todo lo que se vivía en ese sector. ¿Recuerda cómo terminamos la aplicación la semana pasada cuando hablamos de reconciliación y oración? Terminamos hablando de Abraham y cómo Abraham fue llamado amigo de Dios, y ahora nosotros somos amigos de Dios como nos llamó Cristo por la fe en Él, y que tenemos la oportunidad de orar a Dios con confianza y con tranquilidad, como hablar con un amigo, y que Abraham compartía con Dios momentos, Génesis capítulo 18, y Dios le contaba cosas a Abraham sobre lo que iba a hacer, y lo escuchaba a él, y le permitió que mucho intercediera por Sodoma y Gomorra, todo porque Abraham pensaba en su sobrino Lot, que estaba en Sodoma y Gomorra. Y dijimos, a mí se me olvidó concretar, y hoy tenemos la oportunidad de resarcirnos, hacer el culmen de lo que se dijo en la semana pasada. Dije yo, ustedes no dijeron, ustedes me dijeron sí. Yo solamente dije y ustedes confirmaron. Dije yo, al final Abraham se quedó en 10 justos y Dios y pensó, ya con 10, Dios no destruye Sodoma y Gomorra y salvo a mi sobrino y a su familia. Y dije yo, si hubiera seguido un poquito más, le hubiera llegado, porque no alcanzaban a ser 10. Y sí, dije yo, es para que recordemos, volviendo al tema de la semana pasada, que podemos pedirle a Dios, aunque Dios ya haya determinado hacer las cosas, y realmente, de verdad, Él nos habla, nos contesta por su palabra y dialoga con nosotros, así nunca nos vaya a dar lo que pedimos o no como lo pedimos. Pero resulta que aunque Abraham hubiera podido decir, al final lo dejé en 10 y terminó siendo destruida y Sodoma y Gomorra, porque hubiera bajado un poquito el número, como Dios conocía el corazón de Abraham y sabía que le estaba pidiendo por Lot, realmente, aunque no lo dijera ni lo nombrara, aquí vemos, termina salvando a Lot. Pero también habla de Lot, su sobrino, dentro de Sodoma y Gomorra, como alguien justo. Justo para salvarse sin necesidad del sacrificio de Cristo o sin que Dios lo perdonara por sus pecados, no. Justo relativamente porque era mejor que todos los demás. Era aquel que por lo menos, de acuerdo a lo que dice este texto bíblico en 2 de Pedro, estaba abrumado y atormentado por lo que pasaba a su alrededor. Uy, yo me demoré un buen rato para explicar esto, para preguntarles algo sencillito. ¿A usted le abruma y le atormenta el pecado del mundo? Seguro. ¿Sí? Dice, wow, ¿cómo está esto? Bájelo un poquito más. Le abruma y le atormenta sanamente. No estoy hablando para autocondenarnos, sino para depender de Dios en oración y pedirle que lo que mandó Cristo, que nos guarde de caer en tentación. A usted le abruma su pecado o su tendencia al pecado, así no lo esté practicando. Recuerden, memorizamos un texto bíblico en 1 de Juan que decía que el cristiano nacido de nuevo no practica el pecado, pero sigue siendo tentado. ¿A usted le abruma ser tentado? Dice, esa es otra tentación. A veces caigo, a veces no caigo. Mire, es tan así tentación que mi esposa está queriendo emprender un negocio y me vino a la mente esto, y estábamos hablando de qué le ponemos, qué nombre le ponemos. Ahora todo se liga con los dulces. Pongámosle dulce tentación. Ay, caramba. Banalizamos la tentación porque banalizamos la santificación, es decir, la volvemos como algo inútil o algo sin importancia, porque pareciera que caminar conforme a la voluntad de Dios no fuera importante. Y nos volvemos como los judíos que dijimos en el capítulo 3 de Hebreos, al menos un poco, si no totalmente, incrédulos, y no confiamos en Dios y terminamos, en vez de depender de Él para lidiar con la tentación aquí en la tierra, viviendo como nosotros queremos en nuestras fuerzas. A ver, hermanos,
No lo voy a buscar ya por falta de tiempo, pero cuando el Señor Jesús, dice la Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 4, dice: Señor, que oremos, no nos metas en tentación. ¿Eso es para orarlo cada 15 días o todos los días? Pues al menos en otra parte de esa misma oración modelo dice: danos el pan de cada día, ¿no? Y un hermano decía: el pan diario de cada día, por si acaso, metele más para que no nos deje de dar hoy. ¿Tendría algún sentido pedir el pan de cada día en la noche cuando ya me voy a dormir y aguanté hambre todo el día? Vuelvo y lo repito. ¿Tendría algún sentido pedirle a Dios que me diera hoy lo necesario para comer y para mi familia cuando ya se terminó el día y aguantamos hambre todo el día? No tiene sentido, ¿cierto? Me levanto, pienso en Dios, hablo con Él como un amigo, lo veíamos la semana pasada como Abraham, y además de ello le pido lo que necesito para el día. Pero si allí aparece la petición diaria, que debería ser en la mañana, porque el día tiene mucha necesidad de alimentación, como de otras cosas más, que Dios me provea lo que necesito, ¿será que no me tengo que también parar todos los días, Señor, y decirle: no nos metas en tentación, no me dejes caer en tentación, líbrame del maligno que está utilizando lo que todavía tengo en mi corazón del viejo hombre para llevarme a pecar contra ti? Yo quiero plantearle lo siguiente, lo veíamos en la primera enseñanza de la serie. También la expiación va ligada no solo con la propiciación, sino con la justificación. Y allá cuando decíamos que en la parábola el publicano decía: sé propicio a mi pecador, lo ligábamos porque él estaba clamando, y luego cuando hablábamos de clamar, mostrábamos cómo en estos días clamaban. Cristo en una parábola dice: claman a mí día y noche los escogidos, los elegidos, para que se les haga justicia. Y después pone: pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y decíamos, la falta de oración es incredulidad, o al menos estamos caminando a la incredulidad. Y decíamos en ese momento, para que oremos como niños, al menos balbuceando, y no dejemos de orar porque es tan fácil como un niño hablar con su papá, un niño pequeñito que apenas balbucea. No es complejo y no es tan complicado, es como hablar con un amigo, confiando en que Cristo es quien pagó para reconciliarnos con Dios y hacernos amigos. Pero hoy quiero pedirles por favor que piensen, si realmente no pedimos todos los días ayuda a Dios contra la tentación o por la posible caída en pecado, realmente estamos viviendo nuestra vida en incredulidad práctica. Porque si usted no cae conscientemente pecado, lo puede caer todos los días, incluso inconscientemente. David dijo: perdóname por los pecados que yo no conozco, que yo no me di cuenta que cometí. ¿No estaremos viviendo nuestra vida, perdón por la expresión, cristiana santurronamente? ¿Descuidadamente? Y no, de nuevo, yo no quiero que nos vayamos a culpar por cosas que no hemos cometido. No se trata de darse látigo por lo que usted no ha hecho. Se trata de buscar al Señor antes de que seamos tentados durante el día, durante nuestro diario vivir. Recuerde que el diablo está presto, él es el tentador. El mundo está dispuesto para que usted sea tentado. Amistades, circunstancias, negocios, formas de hacer política, de hacer empresa, de hacer amistad, ideologías, redes sociales, los algoritmos. Y yo hago así porque usted sabe qué significa, ¿no? El algoritmo sabe que usted le está dando dedo y lo que está mirando, entonces le bota otra cosa. Y el sistema del mundo, que utiliza los recursos que hay en las redes sociales, en los medios de comunicación, lo va probando usted, tentando para ver en dónde cae su corazón y se rebela contra Dios y peca abiertamente contra su voluntad. Usted está consciente junto conmigo, me lo digo a mí mismo también, que todos los días somos tentados a desobedecer a Dios. No quiero poner un sentido de culpa en su vida, quiero poner un sentido de responsabilidad en la suya y en la mía. Usted quiere vivir su vida libre de caídas en tentación, es decir, libre de cometer pecados deliberados. Debe ser más consciente de su debilidad. Cristo era consciente de su debilidad. Lo vimos cuando estábamos hablando hace unos miércoles atrás sobre Cristo orando en el Getsemaní. Incluso otro texto, el Evangelio de Lucas dice que vino a fortalecerle, unos ángeles vinieron a fortalecerle. Él se sabía humano y tentado a lo más básico que somos tentados los seres humanos, a botar la toalla. No camino más contigo, Señor, eso es todo. Esto está muy duro.
muy difícil. Es la primera y más grande tentación. Eso era la tentación que tenían los receptores de la carta a los hebreos. Ya no soy más cristiano, me devuelvo a mi religión judía, me devuelvo al mundo, me devuelvo a mi familia, dejo de caminar con Dios, dejo de orar, dejo de buscar al Señor para depender en todas las áreas de mi vida. Esa es la primera tentación, desconfiar de Dios, volvernos incrédulos, abandonarlos y no seguir una relación con Él. Por eso la oración es el remedio para primeramente esa tentación, y por eso lo veíamos que antes de que Cristo fuera crucificado, le dice a sus discípulos: oren para que no entren o caigan en tentación. Entonces uno dice, como buen cristiano de la época nuestra, dice: yo oraré cuando el Señor me lo ponga en mi corazón. Y a veces nos ponemos hasta medio místicos y medio religiosos. Yo no quiero ser un hipócrita que ora sin sentirlo, sin tener ganas. Pues bueno, deje de comer si no tiene ganas, a ver si no se muere. Yo no como porque no tengo ganas. Cuando tenga ganas comeré, para no comer hipócritamente. Pues se va a morir. Ah, no, entonces sí voy a comer, así no tenga ganas. Deje de orar porque no siente ganas. O como los discípulos, dice, en el tiempo en que estaban orando y con Cristo, y Cristo los deja a un lado y le dicen, al principio le dice: quédense ahí. La palabra significa quédense de pie, y él se postra a orar. Y ellos lo escuchan, él gimiendo y rogando, sintiéndose dependiente del Padre, siendo el Hijo de Dios hecho hombre, y ellos ahí tranquilos, y se cansaron de esperarlo, y a pesar de que veían esa lucha en él, se sientan y se acuestan, porque literalmente lo que dice cuando se quedan dormidos es que el término griego es que se terminaron acostando, se acomodaron para dormir. O cuando usted y yo nos levantamos a veces: vamos a orar, y de pronto, ay, espere, se acomoda uno y se durmió. Y Cristo les dice, bueno, el texto bíblico dice que sus ojos estaban pesados de sueño, pero Cristo le dice: levántense y oren, ahí sí literalmente en la segunda ocasión, para que no caigan en tentación. No voy a entrar en la polémica o en la dinámica de la explicación de si el texto bíblico, cuando Cristo manda la oración modelo, es que no sean metidos en tentación, o sea, que Dios nos mete en tentación o no, y que ustedes no caigan en tentación. La realidad es sencilla, para no meternos en polémica. Dios no nos tienta como el diablo para hacernos caer en pecado. Dios nos está tentando, nos está probando, y las circunstancias, por eso dice el texto, Cristo pide que pidamos que no nos meta en tentación, es decirle: Señor, tú que todo lo controlas, por amor de tu nombre, no permitas que pase por circunstancias que me hagan pecar contra ti. Si usted pide eso conscientemente, cuando esté pasando por una circunstancia, usted va a entender que Dios no la permitió sobre su vida para que usted caiga, sino para que usted venza en esa circunstancia. Aunque Él no tiente como el diablo, ni como nuestro propio corazón de nuestro propio pecado, porque Él no tiene pecado y por eso no puede tentar de esa manera a nadie, sí controla las circunstancias en las que somos tentados para probarnos y promovernos a confiar más en Él en medio de la circunstancia difícil. Yo empecé con una pregunta, creo casi al principio, ¿no? ¿Cuál fue la última tentación que tuvieron? Ahora, si yo les pregunto cuál fue la última preocupación, esa sí la saben. Y si les pregunto cuál fue la última necesidad, casi que estoy seguro que la mayoría la piensa en dinero. Sí, me faltó tanta plata. Pero si les pregunto cuál fue la última ocasión en que de verdad se sintieron necesitados de ayuda de parte de Dios para vencer el pecado, tal vez no somos tan conscientes, porque no estamos conscientes de nuestra necesidad de Él para vencer la tentación. Cristo vino a expiar nuestros pecados, no solo para que seamos libres de la condenación futura, sino también para que nos pueda ayudar en la tentación presente. Y alguien dice, lo hemos hablado varias veces: pastor, es que usted no sabe, mi tentación, o hermano, Yorley, como usted me quiera decir, no sabe, mi tentación es dejar mi mujer, porque esa mujer no se la aguanta a nadie. Como dijo un amigo, es una santa, una santanderiana, tiene un genio bravo. Entonces no, o mi tentación es meterle la mano a la plata que me dejan ahí lista para poder agarrarla, y como esa persona no la necesita, yo podría agarrarla. Usted no sabe, mi tentación en medio de tantas luchas es morirme, porque yo quiero morirme, porque estoy sufriendo tanto con esta enfermedad. Usted no sabe, mi tentación es, Dios sí la sabe, Cristo la sabe, Él fue tentado en todo como nosotros. Usted dirá, pero es que Él no tuvo la mujer que yo tengo. Estuvo muy bien porque estuvo sin mujer. Porque Él fue tentado en todo en cuanto a las áreas de nuestra vida, no en cuanto a las circunstancias particulares. No tuvo mujer no porque fuera pecado casarse, sino porque Él venía por una esposa grande y gloriosa y no podía quedarse en ello, no podía meterse en eso, porque somos nosotros su esposa, la iglesia, los creyentes en Cristo Jesús. Amén. Entonces uno dice, pero no tiene la suegra que yo tengo.
ni tiene la enfermedad que yo cargo, no la tuvo, pero en todo fue tentado, en todas las áreas. La salud, la necesidad, el conflicto humano, aunque no tuviera exactamente las mismas circunstancias. Pero yo quiero que piense un poquito más. A veces somos tan negligentes, o más bien quejetas y tan duros para creer en el Señor, que decimos: ah, Señor, pero es que usted no vivió lo que yo vivo, ya no solamente en las circunstancias exactas, sino como usted no pecó, usted no sabe qué es caer en pecado. Entonces no sabe lo que es que uno se ha tentado cuando ya ha caído en pecado. A ver, eso es como decirle a alguien que sacó las mejores notas: es que usted no sabe lo que es perder el año. A ver, ¿quién me puede ayudar a pasar el año? ¿El que ya ha perdido 10 veces el año o el que nunca lo ha perdido y pasó con las mejores notas? A ver, Cristo Jesús sufrió todo y venció en todo lo que nosotros hemos sido tentados y hemos fracasado. Y en lo que nosotros podamos ser tentados para rebelarnos contra Dios, eso lo padeció en todas las áreas y venció. Es poderoso para compadecerse porque lo sufrió, pero también para ayudarnos porque venció la tentación. A el mismo diablo se le apareció. A ver, ¿a quién de ustedes se le ha aparecido el diablo? ¿A mí? Incluso en iglesias carismáticas donde se le decía un principio, se hace tanto énfasis en lo espiritual y donde se piense que se manifiestan los demonios, créame, muy difícilmente será el diablo el que esté ahí si realmente estuvo un demonio. Cualquier demonio de segunda o de tercera categoría. El diablo se dedica solamente a los líderes o civiles, humanos o líderes eclesiásticos muy representativos, porque quiere hacer caer a personajes específicos que tengan representatividad e impacto sobre los demás. Eso lo vemos en la misma Biblia. Así que no pensemos que porque me apareció una sombra que pasó por el frente y les dice a alguien que fue muy miedoso y que vivió muchas cosas cuando era joven, piense que ya es el diablo que se me apareció. No, a Cristo directamente el diablo, todos los demonios se enfocaron en él y contra él, se ensañó contra él, le tentó a dedicarse a la fortuna, a la gloria, a la fama, al dinero, a desobedecer y a probar o tentar a su padre diciendo: tírate para que él te sostenga. A no creerle, a no confiarle, como cuando Adán y Eva recibieron la tentación y dijeron: sí, el diablo lo que dice es como atractivo, Dios como que no nos ofreció lo completo, o como que nos dijo todo, pero no nos dijo las cosas, pero no las dijo como eran. Ahí hay algo escondido y desconfiaron de Dios y terminaron en lo que estamos hoy en día. Hermanos, no sé cómo decirlo más. Si Cristo ha expiado nuestros pecados, es para que nuestra vida de oración sea una vida de oración para no caer en tentación y aún en medio de la tentación. Voy a cerrar con este texto muy importante. Primera de Corintios capítulo 10. El que leyó, mi hermano, saldrá en el principio, creo, ¿cierto? ¿Cuántos están aquí desde el principio del culto? Amén. Primera de Corintios 10, dice, versículo 11 al 13. Todo esto le sucedió como ejemplo y como advertencia. Primera de Corintios 10, 11. Está hablando de nuevo del Antiguo Testamento. Les quedó escrito lo que le sucedió como ejemplo y como advertencia para nosotros los que vivimos en los últimos tiempos, desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese. Así que el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Ah, pastor, es que usted es muy trágico, o hermano, usted es muy trágico. No, mire el texto. El que cree estar firme o el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado de no caer. Y dice, a ustedes, verso 13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados o sometidos a una prueba más allá de lo que pueden resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Lo voy a dejar hasta ahí. Uno de los pecados que se pide huir. ¿Sabe lo que hace un valiente cuando se sabe débil? Para vencer la tentación se fortalece en Dios para no enfrentar la tentación, sino huir de ella. Eso es un valiente. Eso es un valiente. Recuerde usted, yo no creo que la mujer que se quedó con la ropa de José, el hijo de Jacob, en la casa de Potifar, que era la mujer de Potifar, se la hubiera arrebatado por su fuerza. Era más joven él. Yo sé que he escuchado sermones que dijeron, no, pero la señora estaba viejita, pero estaba simpática y por eso, no, yo no sé, eso no me lo imagino. Lo que yo sé es que ella quedó con las ropas de él en la mano y muy probablemente José, en ese lidiar con la tentación, estaba cediendo en esa situación. Y yo quiero terminar diciéndoles algo, hermanos, con todo el corazón. Oren para no caer en tentación.
Oren para no ser metidos en tentación, pero oren también cuando estén en medio de la tentación. Yo creo que José dejó las ropas en la mano de ella porque si estaba sucumbiendo, cayó en cuenta. Después le dijo a ella: no puedo hacer esto contra Dios ni contra tu esposo, mi amo Potifar. Si usted ora en medio de la tentación, vence la tentación, porque Dios y el diablo no andan juntos. Ahora, si sabe cómo orar, ¿cómo ora alguien que sabe que Cristo expió sus pecados? No ora diciendo: Señor, perdóname por el pecado que voy a cometer, yo sé que este es uno de tantos en que voy a caer y ayúdame cuando salga de esto. No, él ora: Señor, necesito tu ayuda porque estoy cayendo en tentación. Esto me está dominando. La atracción que esto tiene sobre mí, que tú mandas en tu palabra que no lo haga, me está venciendo. Dame tu ayuda. No lo soporto, necesito tu auxilio. Yo no creo que una oración de esa no sea respondida. He visto gente sacando en medio de la tentación de tener una relación sexual a su pareja promiscua, incluso con poca ropa de la habitación, cuando clamó a Dios en oración en medio de la situación. Yo no creo que diga: ya metida la mano, metida al codo. Lo dirá el diablo y los hijos del diablo. Los creyentes dicen: oro al Señor, y si Dios está conmigo acá, rompo con esto en medio de la situación. Yo no sé a qué van a ustedes a ser tentados. Dije hace un rato, tal vez no somos conscientes de lo que somos tentados. Pero recuerde esto cuando esté siendo tentado, y que Dios me recuerde a mí también. La oración es vital si somos necesitados del Señor, porque Él es el único que nos puede librar de caer en tentación. No es con sus fuerzas, ni porque usted es muy inteligente, ni porque oró mucho, ni porque vino mucho a la iglesia, ni porque se aprendió muchos versículos bíblicos. Es porque usted depende del Señor y aún ora a Él, necesitando su ayuda en medio de la tentación. Tal si se pone sobre sus pies conmigo, por favor, para orar. Si Cristo expió nuestros pecados, aborrezcámoslos y oremos antes y durante la tentación con la seguridad de ser ayudados por Él. Señor, gracias. A través de estas semanas yo lo he experimentado, espero que mis hermanos también. Nos has enseñado por toda la obra de salvación de Cristo a nuestro favor a orar con humildad, con sinceridad, a orar con sanidad de corazón, a orar con confianza en cuanto a la sencillez y en cuanto al estar convencidos de que tú quieres que abramos nuestro corazón delante de ti. Pero también hoy nos recuerda, Señor, que debemos orar con necesitándote a ti, con verdadera necesidad de tu ayuda. Decimos: el Señor me ayudó para no caer en condenación. También ahora necesitamos clamar a ti todos los días en oración para no caer en tentación. No permitas que nuestros corazones y nuestras mentes recursivas, porque somos muy inteligentes para eso, busquen la excusa. Es que el Señor sabe, es que el Señor ya conoce, es que espero a que Dios me ponga ganas. Que no nos excusemos en nuestra falta de interés, sino que más bien, como el salmista decía: alma mía, alaba a Jehová. Nosotros digamos: corazón mío, yo, Yorley Parra, debo orar. Ora al Señor y nos paremos y clamemos a ti, especialmente todos los días: líbranos de caer en tentación, porque todos los días somos tentados, Señor. Leímos en el versículo a memorizar que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Vence el pecado, pero no lo vencemos de nuestras propias fuerzas, sino por la ayuda tuya en medio de la tentación. Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, venció donde hemos fracasado, por eso es nuestro Salvador, pero también es misericordioso porque compartió y aún tiene sin pecado nuestra naturaleza humana, estando en gloria. Así que puede socorrernos, nos comprende en medio de la tentación. Ayúdanos hoy, Señor, haznos orar en todo tiempo, especialmente cuando más estamos tentados a olvidarte, a dejarte, a alejarnos de ti o a caer en cualquier cosa que te deshonre o que pequemos contra ti, Señor. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Sentémonos un momento mientras el hermano Sadra va a orar para finalizar. Antes de que Sadra venga, les comento que este sábado, ay Sadra,
Estoy aquí, yo dije, me está hablando el Señor. Ay, santo Dios. No estoy nada. Estoy en la presencia. Dios bendiga a nuestro pastor, amén. Dios le bendiga. Parece que el pastor es una cosa seria. Bueno, hermanos, le damos gracias al Señor porque nos concede, ¿verdad?, haber oído esta palabra de expiación, cosa que necesitamos cada día aprender. Y vamos a los anuncios de esta semana, recordando al hermano que les ruego sus oraciones por las actividades que se nombran. Estemos orando en nuestros hogares, en nuestros momentos íntimos con el Señor. Podamos también orar por todas estas actividades para que el Señor ponga a través de su Espíritu Santo el deseo en nuestros corazones de asistir a las actividades y de estar pendiente de todas las cosas que están aconteciendo aquí en la iglesia. Así que bueno, tenemos del martes a sábado, tenemos al pastor a las 6:30 de la mañana. Si los que no se han metido en ese link, te hablen con el pastor y él les dice, a partir de las 6:30 está el pastor allí. Aunque el pastor todos los días envía el versículo, el capítulo del libro, estamos en Reyes, en Crónicas, en Crónicas, y bueno, ahí estamos todavía trabajando ese libro que es grande. El día martes, el día lunes, les recuerdo a todos los caballeros que habíamos aplazado la reunión pasada por motivos ajenos. Esta semana, mañana, lunes, estamos a partir de las 7 de la noche con el pastor. Vamos a estar aquí reunidos. Así que los caballeros, mañana a las 7 de la noche. El día martes está el hermano Elis en su hogar, trabajando allí con unas familias también. Por eso que le digo, hermanos, estén pendientes en las oraciones para que puedan orar por estas actividades. Entonces el día martes el pastor también a veces ha ido a acompañar al hermano Eli allí. Bueno, estemos los hermanos que quieran acompañar a nuestro hermano Eli en su hogar los días martes, también pueden hacerlo. Miércoles estamos en culto de oración. El culto de oración, están todos invitados, hermanos, para el día del culto de oración, el día miércoles. Todavía estamos en la serie del libro de Marcos y el pastor está concluyendo con el libro de Marcos. Así que les invito a que estemos el día miércoles aquí reunidos. Amén. Día jueves están en la casa de nuestro hermano Roldán a partir de las 8 de la noche. Allí 7:30, 7:40 está el hermano Roldán, también con unas familias que están allí. Estemos orando por esta actividad para que el Señor bendiga a nuestro hermano Roldán y le dé cada día más sabiduría para que él pueda impartir esa palabra de aliento y de vida allí en su hogar el día miércoles. El día viernes estamos aquí reunidos, todos los que estamos estudiando en el instituto, así hermanos que a partir de las 7 de la noche estamos el día viernes con el pastor aquí en la iglesia. El día sábado en Lebrija está el pastor allá con el hermano Brian y su esposa y los hermanos que están allá, aunque el pastor va el día martes en la noche, el lunes del próximo, porque este lunes está aquí. Entonces también los lunes el pastor está dando las clases, las está dando en Lebrija. Y el día sábado también está en Lebrija con los hermanos en su culto regular. El día domingo en la mañana, escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana. El mismo día domingo a las 10:30 está nuestro culto regular. Amén.
Entonces, recordando, hermanos, las damas están invitando a las hermanas para el 4 de noviembre. 4 de noviembre en el hogar de nuestra hermana Carmenza. Así que todas las hermanas, al oído del tambor, puedan unirse a este trabajo con la hermana Leina. Así que el día 4 de noviembre, la hora creo que siempre es en la tarde, que la hermana Leina, la hora de 5 a 7, el sábado 4, en el hogar de nuestra hermana Carmenza. Amén. Entonces, esos son los anuncios. Les pedimos también a los hermanos que al terminar el servicio hay una vendimia de parte de la hermana Leina, combos a 4,000, ¿no? Combos a 4,000. Gracias por invitarme. Amén. También. Así que aquí en la escalera está la hermana Leina con los combos. Vamos a estar en pie y vamos a hacer despedidos. Hermano, el maratón de oración. Gracias, pastor. El maratón de oración para que todos los que no se hayan inscrito, inscríbase. Y hermanos, cumplamos con esta actividad también. Si usted no puede hacer porque X circunstancia, llama inmediatamente a la hermana Gladys, la hermana Gladys está controlando los tiempos de oración y entonces la hermana le puede cambiar también el horario. Y recordándole, hermano, el día sábado, el pastor, vamos a estar aquí, una invitación de parte del pastor a los líderes, los que están sirviendo en la iglesia, los cantantes, los músicos, los servidores, todos. El día sábado está a partir el pastor de las 8 de la mañana hasta las 12. El otro mes fue de bendición. Tuvimos una actividad bien bonita. Así que acérquense. Y los hermanos que quieran, así no pertenezcan a ningún ministerio, pero venga el día sábado a partir de las... El pastor me estaba diciendo que si el hermano que les toca orar de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, quiere venirse a orar aquí con nosotros, amén. Bienvenido, ¿verdad, pastor? Entonces, es todas las actividades de esta semana. Vamos a estar en pie, vamos a ser despedidos, menos a la presencia del Señor, dándole gracias por todo lo que se pudo hacer en esta mañana, haya sido para su honra y su gloria. Padre, te doy gracias por todo lo que se ha podido hacer. Recíbelo como perfume grato delante de tu presencia. Bendice a los hermanos que están y los que no pudieron venir, Señor, por X circunstancia, también bendíceles en sus hogares. Te lo pedimos y te damos gracias. Llévanos en paz y en bendición y quédate con los que se quedan. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones.